Actividad número 6. Elementos de protección personal. En esta actividad socializaremos las medidas de intervención que incluyen fuente, medio e individuo propuestas en la actividad número 4 y que profundizan sobre los elementos de protección personal necesarios para proteger a los trabajadores en las actividades laborales. Esta actividad está realizada por Ingrid Caterine Díaz, Mayra Alejandra Liscano, Laura Xiomara Álvarez y Laura Esmeralda Rincón. A continuación encontraremos una definición de elementos de protección personal. Para la selección de estos elementos se deben tener en cuenta algunas características. Primero, el grado necesario de protección que precisa la situación de riesgo. Segundo, el grado de protección que ofrece el equipo frente a esa situación de riesgo o peligro. Tercero, ser adecuado a los riesgos contra los que debe proteger sin constituir de por sí un riesgo adicional. Cuarto, evitar en lo posible que el EPP interfiera en el proceso productivo. Y quinto, tener en cuenta las exigencias ergonómicas y de salud de cada trabajador. La distribución de los CPP debe ser personalizada, ya que deben ajustarse a las características anatómicas de cada trabajador y a las labores que ellos realizan. Cada colaborador debe ser instruido sobre las características de los equipos que se le entregan y sobre el uso adecuado de los mismos. En este apartado hablaremos sobre la exposición a riesgos de tipo físicos, químicos, biológicos, psicosociales, biomecánicos, condiciones de seguridad y fenómenos naturales para el cargo de auxiliar de servicios generales tipo 2. El auxiliar de servicios generales en un hospital es responsable de la limpieza, desinfección y mantenimiento general de las instalaciones hospitalarias. Esto incluye manejar residuos hospitalarios, manipular productos químicos de limpieza y garantizar la higiene de los espacios y colaborar con el cumplimiento de las normas de bioseguridad y seguridad en el entorno hospitalario. Su trabajo es fundamental para mantener un ambiente saludable tanto para el personal hospitalario como para los pacientes. Peligros a los que se expone el trabajador como auxiliar de servicios generales en un hospital. Tenemos por un lado la exposición a agentes biológicos infecciosos, por ejemplo, virus, bacterias, parásitos, fluidos corporales y excrementos. Por otro lado, tenemos la clasificación inadecuada de residuos hospitalarios, como por ejemplo los riesgos de exposición a residuos biológicos, cortopulsantes y anatapológicos. Por otro lado, tenemos el manejo de sustancias químicas para desinfección sin protección adecuada. Esto puede incluir riesgos químicos por inhalación o contacto dérmico. También tenemos la ventilación deficiente en áreas cerradas, por ejemplo, la exposición a temperaturas extremas donde hayan gases y vapores. También se enfrentan a humedad y presencia de hongos, por ejemplo, riesgos biológicos por filtraciones y condiciones favorables para microorganismos, la ropa de trabajo contaminada o reutilizada sin protocolos, por ejemplo, los riesgos biológicos por la transmisión de agentes infecciosos. Por otro lado, tenemos el uso prolongado o inadecuado del equipo de protección personal, por ejemplo, los riesgos biológicos y pérdida de protección. Y otro que se exponen es a la falta de limpieza profunda en zonas de difícil acceso, por ejemplo, donde se acumula el polvo, los hongos y las bacterias. A otro de los peligros que se expone el trabajador es al manejo de eliminación de residuos hospitalarios peligrosos. Por ejemplo, riesgos biológicos, químicos y de seguridad, como por ejemplo objetos punzocortantes. Otro es riesgo ergonómico por su posturas forzadas, movimientos repetitivos y manipulación manual de cargas. Otro de los peligros es riesgo de caída y accidentes en áreas de trabajo. Por ejemplo, los resbalones, tropiezos, golpes o caídas desde alturas. Otro de los peligros es el deficiente control de plagas y contaminación. Esto puede incluir roedores, insectos y contaminación que afectan la higiene y la salud. A otro de los peligros a los que se expone el trabajador es la falta de planes de emergencia y evacuación. Estos riesgos de accidentes mayores por falta de preparación. Y por último, la gestión inadecuada de productos químicos y medicamentos peligrosos. Incluye riesgos de intoxicaciones, quemaduras, incendios o contaminación ambiental. Algunas medidas de intervención en fuente, medio e individuo para el peligro de manejo de sustancias químicas para desinfección y protección son: en la fuente, sustitución por productos menos nocivos y cumplimiento de límites permisibles de exposición; en el medio, ventilación adecuada en áreas de uso; en el individuo, uso adecuado de PPs, participación en capacitaciones impartidas por proveedores. Más adelante avanzaremos en los elementos de protección personal. Segundo peligro, ventilación deficiente en áreas cerradas. Medida de intervención en la fuente, adecuar sistemas de ventilación en lugares específicos. En el medio, inspecciones regulares y mantenimiento oportuno de las instalaciones. En el individuo, uso de EPP adecuados. En los riesgos ergonómicos, la medida de intervención en la fuente es el diseño ergonómico de mobiliario y equipos; en el medio, proveedor de ayudas mecánicas y pausas activas; en el individuo, capacitación en técnicas de levantamiento y postura correcta.
En cuanto al riesgo de manejo adecuado de ropa de trabajo y EPP, en la medida de intervención en la fuente son políticas institucionales que garanticen la dotación y limpieza adecuada de uniformes, en el medio el sistema de lavandería hospitalaria que cumpla con protocolos de desinfección y en el individuo el uso obligatorio de uniformes limpios o batas desechables y control riguroso del recambio de EPP. Otra de las problemáticas encontradas es el control de plagas y contaminación. Las medidas de intervención en la fuente son eliminación de fuentes de alimento y agua para plagas, en el medio limpieza exhaustiva, uso de trampas, desinfectación y desparasitación periódica, y en el individuo capacitación en buenas prácticas de higiene y manejo adecuado de residuos. En cuanto a los planes de emergencia y evacuación, las medidas de intervención en la fuente son implementación y señalización de rutas de evacuación, en el medio, ejecución de simulacros y capacitación en procedimientos de emergencia, y en el individuo, participación activa en capacitaciones y simulacros. Es importante que los operarios de aseo usen uniformes con batas y pantalones antifluido, los cuales se deben realizar el cambio y lavado diario, suecos negros o botas con punteras y mallas para el cabello. En el caso de las personas que realizan aseo de áreas limpias, no húmedas y no contaminadas, se debe usar mascarilla desechable negra si hay presencia de material particulado, guantes industriales verdes, guantes de tipo antialérgico para personal con dermatitis. En el caso del aseo de áreas húmedas y no contaminadas, se debe usar gafas de seguridad, guantes industriales verdes, guantes de tela antialérgicos para personal con dermatitis, delantales plásticos y botas de seguridad blancas. Para el caso de la limpieza y desinfección de áreas húmedas contaminadas, gafas de seguridad, mascarillas patógenas N95, mascarillas con válvula de exhalación en el caso de tener contacto con productos químicos y vapores, delantales plásticos, guantes rojos, de látex o vinilo según el centro de servicio, guantes de tela antialérgicos para el personal con dermatitis, gafas de seguridad y botas de seguridad. Para la limpieza y desinfección en quirófanos debemos usar gafas de seguridad, mascarilla con válvula de exhalación, pijama de cirugía, guante rojo, látex o vinilo según el centro de servicio, guante de tela antialérgico para personal con dermatitis, mascarilla desechable sin aislamiento. Para la limpieza de áreas comunes externas no húmedas, gorras tipo chavo, protector solar, mascarilla desechable negra si hay presencia de material particulado, guantes industriales negros. Para la limpieza de áreas comunes externas húmedas, deben usar gafas de seguridad, delantales plásticos, carpa para lluvias, guantes industriales negros. Exposición de riesgos laborales del cargo del médico general con base en la matriz de identificación de peligros y riesgos y las respectivas medidas de intervención desde la fuente, el medio y el individuo. De igual manera, los elementos de protección personal. En centros de salud u hospitales, donde realiza actividades de atención clínica, diagnóstico y tratamiento de pacientes. Su entorno de trabajo incluye consultorios, salas de urgencias y áreas de hospitalización, en las cuales puede estar expuesto a diversos agentes biológicos, químicos, físicos y psicosociales. Las jornadas pueden ser extensas y con alta carga emocional, lo cual incrementa el riesgo a la salud física y mental del profesional. En esta diapositiva se presentan algunos de los principales peligros a los que se expone el médico general: exposición a agentes biológicos infecciosos como virus y bacterias presentes en sangre u otros fluidos corporales, ventilación deficiente en áreas cerradas, lo que favorece la propagación de enfermedades, ruido ambiental elevado en zonas críticas como urgencias, afectando la concentración, humedad y presencia de hongos que pueden desencadenar afecciones respiratorias. Iluminación deficiente en áreas clínicas que puede causar fatiga visual y errores en procedimientos. También encontramos ropa de trabajo contaminada que representa un riesgo de infección cruzada. Uso inadecuado y prolongado de los elementos de protección personal, disminuyendo su eficacia, y también el manejo inadecuado de residuos hospitalarios, lo que genera exposición a agentes peligrosos.
Otros peligros a los que generalmente se expone el trabajador, en este caso el personal de salud asistencial, uno de ellos es el riesgo ergonómico, este derivado de movimientos repetitivos, malas posturas o levantamiento de pacientes. También podemos encontrar la falta de capacitación en seguridad, el total desconocimiento de protocolos para actuar ante emergencias o prevenir accidentes. Otro ítem es también las quemaduras por equipos eléctricos o láser. De acuerdo a esto, la manipulación que tiene el personal asistencial de dispositivos médicos que puedan causar lesiones por calor o descargas eléctricas y afectar la salud del trabajador. También tenemos los accidentes por punzocortantes. Estos son cortes, pinchazos al manipular agujas, bisturís u otros elementos que puedan afectar la salud del trabajador. Finalmente, en los peligros a los que se expone el trabajador encontramos las caídas o golpes en el área de trabajo por pisos húmedos o desorden, problemas con el suministro eléctrico que pueden interrumpir procedimientos y generar accidentes. Y por último, la gestión inadecuada de químicos como el mal almacenamiento o manipulación que puede causar intoxicaciones o incendios. Para reducir los riesgos se deben implementar medidas de intervención desde los tres niveles: fuente, medio e individuo. Encontramos la exposición a agentes biológicos infecciosos con su fuente, protocolos de bioseguridad estandarizados; el medio, ventilación adecuada y zonas de lavado; y el individuo, el uso correcto de elementos de protección personal y vacunación. También encontramos la clasificación inadecuada de residuos hospitalarios; como fuente, la implementación de rutas de residuos bien definidas; como medio, la disponibilidad de contenedores bien diferenciados; y como individuo, la capacitación sobre segregación y disposición correcta. Otro de los factores importantes en cuanto a medidas de intervención, fuente, medio e individuo, es el ruido ambiental elevado en áreas críticas. Esto quiere decir que el personal de salud, el personal médico, tiene riesgo auditivo, este ruido ambiental de los pacientes en las UCIs, en las salas de parto, en lugares de emergencia. Entonces es muy importante mantener los siguientes ítems. Como fuente tenemos aislar las fuentes generadoras de ruido. Como medio tenemos realizar inspecciones de seguridad y como individuo el uso adecuado de elementos de protección personal. También tenemos riesgos de quemaduras y accidentes por uso de equipos eléctricos y láser. Esto en cuanto a médicos que deben utilizar estos máquinas electrónicas de rayo láser para hacer exámenes médicos a los pacientes. Como fuente tenemos mantenimiento preventivo de equipos y certificación de seguridad. Como medio, sistemas de protección y señalización, y individuo, capacitación en uso seguro de equipos y elementos de protección personal adecuado para el personal de salud. Otro de los factores muy importante en cuanto a las medidas de intervención, fuente, medio e individuo son los accidentes por objetos punzocortantes. Esto generalmente dentro de personal asistencial o personal de la salud, cuando ocurren accidentes de acuerdo a la labor que desempeñen. En este caso, si llegan de pronto a cortarse con un bisturí en medio de una cirugía, con tijeras, a punzarse el dedo con alguna aguja, también es muy importante realizar esta intervención. Como fuente tenemos el uso de dispositivos de seguridad y reducción de uso innecesario. Como medio tenemos los contenedores rígidos para desechos punzocortantes y individuo tenemos el manejo cuidadoso y uso de elementos de protección personal, así como capacitación del uso adecuado de estos implementos. Adicional, tenemos la ventilación deficiente en áreas cerradas. De pronto los médicos o el personal de salud que se encuentre en las diferentes oficinas o diferentes de pronto ambientes donde no haya una buena ambiente donde de pronto pueden entrar bacterias, es muy importante también intervenir en este medio. Como fuente tenemos adecuar un sistema de ventilación en las áreas específicas. Como medio tenemos realizar inspecciones de seguridad y mantenimiento oportuno a las locaciones. En este caso, mantenimiento de pronto a los aires acondicionados, a los ventiladores y a toda de pronto el medio ambiente que pueda haber al alrededor de los consultorios médicos. Y como individuo, el uso adecuado de elementos de protección personal por parte del personal médico asistencial.
Otro factor tomado como medida de intervención es la iluminación deficiente en áreas clínicas. El personal asistencial de salud debe realizar procedimientos a veces quirúrgicos, en salas de parto, cirugías y en el ambiente no contamos con luz o iluminación, bien sea natural o artificial, para que ellos puedan desempeñar de forma correcta su labor. Como fuente, inspecciones regulares de iluminación, como medio las normas NTC 2050 que refiere a la correcta instalación eléctrica, garantizando que los sistemas de iluminación funcionen de forma segura y señalización. Y como individuo, el uso adecuado de elementos de protección personal. Otro factor importante es la ropa de trabajo contaminada o reutilizada sin protocolo, cuando el personal de la salud se expone y utiliza su antifluido, su bata con elementos o contaminantes como sangre o otros factores que puedan afectar la labor del profesional. Como fuente, la implementación de una política institucional que garantice la dotación regular de uniformes limpios. Como medio, establecimiento de un sistema de lavandería hospitalaria que cumpla con protocolos de desinfección y trazabilidad. Y como individuo, el uso obligatorio de uniformes estériles o batas desechables según el nivel pues que tengan ellos para darle su adecuado uso. Es muy importante para el personal de salud o personal asistencial del hospital tener y usar de manera adecuada los elementos de protección personal. En este caso hablaremos de los elementos de protección personal del médico general. El uso de la mascarilla es uno de los elementos más importantes en la protección personal. Estas deben ser de alta calidad y cumplir con los estándares de protección establecidos por las autoridades sanitarias, y las mascarillas N95 son las más recomendadas, ya que filtran al menos el 95% de las partículas en el aire, incluyendo virus, bacterias. Además, es esencial que se utilicen de forma correcta, cubriendo tanto la nariz como la boca, y que se cambien regularmente para garantizar su eficacia. Otro de los elementos de protección personal muy importantes para los médicos generales son los guantes. Este elemento puede ser de látex o nitrilo, protegen las manos del médico de posibles contaminantes y permiten realizar procedimientos de forma segura. Es muy importante recordar que los guantes deben cambiarse después de cada paciente y que no deben ser reutilizados, ya que pueden convertirse en un foco infeccioso muy alto. Otro de los elementos es también la bata o antifluido de uso médico. Esta bata o antifluido actúa como barrera para evitar el contacto directo con fluidos corporales como sangre, secreciones o agentes infecciosos. Esta bata reduce el riesgo de transmisión de enfermedades. Otro de los elementos también muy importante y que a veces es poco usado por el personal de la salud, esto sobre todo se usa cuando están en sala de cirugía, cuando tienen pacientes con heridas abiertas. Los cubrezapatos mantienen y previenen infecciones. Al cubrir los zapatos se evita que la suciedad, polvo o microorganismos presentes en el calzado se transfieran a áreas estériles o limpias. Esto reduce así el riesgo de infecciones. Otro elemento son las gafas. Estas gafas son muy importantes para los ojos, ya que son una vía de entrada potencial para microorganismos. Al momento de usar gafas, ayuda a reducir el riesgo de contagio de enfermedades infecciosas, y esto permite una seguridad durante los procedimientos que realicen los médicos generales. Esto puede ser, como lo hablamos anteriormente, en cirugías, manipulación de instrumentos o uso de productos químicos. Las gafas en sí protegen contra posibles lesiones o irritaciones, o en dado caso infecciones. Y por último, tenemos también el gorro quirúrgico. Su función principal es evitar que el cabello, el polvo o los microorganismos y o partículas que puedan estar en la cabeza del personal médico caigan en el campo operatorio, es decir, que si ellos están en alguna operación, el gorro cubre todas las partículas que puedan caer en el paciente. Esto reduce el riesgo de infecciones durante el procedimiento quirúrgico. Además, ayuda a mantener un ambiente estéril y protege tanto al paciente como al personal médico.